la periferia de Acapulco, Guerrero, 48 familias viven una lucha diaria por recuperar sus vidas tras haber sido desplazadas de sus hogares en la zona poniente de este municipio. Hoy, en Reporte Guerrero, conoceremos algunas de sus historias. El arquitecto Sergio Luis López Vargas, representante de este grupo, narra la dura travesía que han emprendido desde el 2021, año en que las crecientes amenazas de violencia les obligaron a abandonar sus hogares. Algunos huyeron a otros estados e incluso cruzaron fronteras buscando refugio en Estados Unidos y Canadá. En Acapulco, el fenómeno del desplazamiento forzado interno ha impactado a 48 familias de la zona poniente, quienes fueron forzadas a abandonar sus hogares, víctimas de la violencia generalizada y de violaciones a sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la vivienda, la seguridad y la libertad de tránsito. Las 48 familias no son un caso aislado. A menudo, las autoridades municipales intentan minimizar estas situaciones alegando que se trata de conflictos entre particulares, especialmente cuando las víctimas poseen títulos de propiedad o contratos de compraventa, ignorando la naturaleza del desplazamiento forzado. Nos dicen como respuesta al Estado o la gente que por tener un contrato de compraventa, que por tener una escritura, que por tener algo, es conflicto entre particulares. Aún en cuanto hace que hubo delincuencia organizada, funcionarios o políticos estuvieron involucrados en estos desplazamientos, utiliza mucho esa palabra, conflicto entre particulares. Pero yo quiero aclarar algo por ley. El conflicto entre particulares se refiere entre dos personas, donde no involucra a nadie más. No involucra el crimen, no involucra a delincuentes, no involucra el Estado. Sin embargo, aún entre particulares, si hay excesivo uso de fuerza, ¿sí? Entre particulares se puede configurar el delito, porque siempre nos han tratado de meter en esta cuestión, en este tenor que no somos desplazados y que simplemente es un conflicto entre particulares, el cual se va por vía civil. No es cierto. Realmente el conflicto de particulares, si hay excesivo uso, se puede configurar como desplazamiento. Más en cuanto hace si interviene el Estado o interviene violencia generalizada como con delincuencia. El desplazamiento forzado interno, como se denomina oficialmente, desde que se tipificó como delito en México el 21 de septiembre de 2021, implica la violación de derechos básicos de las personas. Esta figura legal está reconocida tanto por la Fiscalía, que lo llama desplazamiento interno forzado, como por organizaciones de derechos humanos que prefieren el término desplazamiento forzado interno. Aunque ambos términos se refieren a lo mismo, su diferencia radica en el enfoque institucional. Los derechos humanos no se dan en una sola región. Los derechos humanos los llevamos con nosotros. Por lo tanto, el desplazamiento se puede dar en una ciudad, puede ser con gente de dinero, puede ser con gente sin dinero, que por desgracia se les da a las comunidades, a la gente más vulnerable. Pero el desplazamiento interno forzado o forzado interno se da en una ciudad. Eso es algo que está en el colectivo de la gente, que solamente porque ven en las noticias que se dan en comunidades poblacionales, ¿sí? En la sierra, es el desplazamiento. El desplazamiento interno en México es causado principalmente por la violencia generalizada que afecta a diversas regiones, desde las montañas de Guerrero hasta zonas urbanas como Acapulco. Este fenómeno no distingue entre sectores económicos ni geográficos. Afecta tanto a comunidades rurales empobrecidas como a zonas urbanas, a menudo negando a sus víctimas el acceso a la justicia y la protección del Estado. En nuestro caso, como el desplazamiento, se fue configurando poco a poco. Aquí entramos, como estamos en el primer juicio de la historia de Guerrero por desplazamiento interno forzado, es la primera carpeta de investigación, o sea, la primera calidad de víctimas que tenemos en la Fiscalía a nivel penal en Acapulco, Guerrero, en la historia de Guerrero, y el primer juicio. En la zona poniente llegué en el 2013. Hicimos una reconfiguración de todo, yo soy arquitecto urbanista, de todo 54 hectáreas, que son más o menos 2 horas y medio. En este tenor me apoyé de ingenieros, de doctores en geología, de ingenieros civiles, de geólogos, de ayuntamientos, de normas, de leyes. Desarrollamos en el 2013
hicimos un buen proyecto y en un lugar donde tenía muchos problemas. En el 2021-2020 por fin logramos que una institución reguladora de la tierra que existe aquí de Acapulco, de las dos que hay en Guerrero, nos escuchara. Comenzamos las regularizaciones, pasar de la posesión a la propiedad, que es darle dominio pleno, fe pública, o sea, una escritura, pasar de los contratos de compraventa que provienen de una escritura base, a pasar a tener todos nuestro dominio pleno por individual. Pero en el 2020, como empezaron a subir esos predios, empezó la ambición. En esa ambición se involucraron funcionarios políticos, se involucraron crimen y civiles. Y ahí es donde empezó a configurarse. Desde el 2018, antes ya habíamos tenido problemas como despojo, amenazas, agresiones, hasta fue ir creciendo, ya que no podían legalmente al desplazamiento, ¿sí? Nosotros con nuestras carpetas de investigación, que por cierto muchas fueron modificadas, pero bueno, ese será otro tema. Fuimos avanzando, pero ya cuando no pudieron legalmente fue en el momento en que utilizaron otro tipo de fuerzas para sacarnos, al punto de que dejamos nuestra tela entendida, dejamos todos y nos sacaron hacia la fuerza. Este tipo de desplazamiento implica no solo la pérdida de la vivienda, sino también la ruptura de lazos comunitarios y la vulneración de derechos como el acceso a la educación y la salud. Sergio Luis López Vargas, defensor de derechos humanos, busca que las autoridades no solo reconozcan a estas familias como desplazadas, sino que también implementen políticas de atención y protección para evitar la invisibilización de las víctimas y garantizarles un retorno seguro a sus hogares. Ya algunos tenían 40 años viviendo, tenemos la posesión, teníamos los contratos de compraventa en donde nos otorgaba por medio de el que se mostró que era el propietario, de la firma, los sellos, los contratos, todo. Entonces hicieron una serie de irregularidades, tanto jurídicas, por medio de los documentos, tanto delincuenciales, que configuran delitos, en los cuales en el 2021 se configuró se nos dio el desplazamiento. En el 2023 se nos dio la calidad por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero de víctimas de desplazamiento interno forzado. Y ahorita en el 2024 llevamos el primer juicio en la historia de Guerrero de desplazamiento. Este caso de desplazamiento forzado interno es el primero documentado en Acapulco como tal, pero se tiene registro de otros casos donde las personas han sido desalojadas de sus viviendas por invasión de terrenos, como en su momento lo llamaron las autoridades en turno. Tuvimos que oír, algunos están en Estados Unidos, otros están en Canadá, otros tuvimos que oír fuera del estado mucho tiempo. Estas familias han tocado puertas en todos los niveles de gobierno y hasta han llevado su caso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU. Sin embargo, la burocracia en México ha hecho que el proceso avance con lentitud. A pesar de contar con órdenes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que reconoce su condición de desplazados, el grupo ha enfrentado trabas en cada paso. Sí, efectivamente fuimos amenazados y todos tuvimos que salir. Hasta la fecha no hemos regresado a nuestra residencia. Por eso sigue configurando el desplazamiento, porque no hemos recibido el daño, la reparación del daño menos digna. No hemos sido admitidos en el CEAF, a pesar de que hay una orden de la Fiscalía donde nos declara y tiene las facultades de la Fiscalía del Estado de Guerrero, declararnos víctimas de desplazamiento y nos piden ingresarnos al registro estatal, ¿sí? El RENAVI, como víctimas de desplazamiento para iniciar el procedimiento de reparación del daño, el flujo cesante, todo lo que se refiere al apoyo del gobierno, que es su responsabilidad. Y nosotros como víctimas tenemos el derecho, ellos la obligación. Desde 2021, cuando las 48 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares,
han buscado refugio en otras ciudades e incluso en otros países. A pesar de las denuncias y múltiples reuniones con funcionarios estatales, no han recibido asistencia ni respuesta concreta. Claro que no dormimos, claro que nuestra situación es muy difícil, estamos en un estado de vulnerabilidad, estamos en un estado de indefensión, ya que nosotros deberíamos de tener medidas cautelares de protección y no nos las han dado. Entre los desplazados hay personas mayores, niños y enfermos, incluyendo pacientes con cáncer y adultos en silla de ruedas, que se han visto obligados a vivir de manera improvisada, dependiendo de la caridad de familiares. Andamos con vecinos, con quien nos pueda ayudar, a veces con comida, a veces con... de verdad que es muy difícil no poder darles la educación, no que el gobierno, a pesar de ser su obligación, no nos apoye. Algunos están en otros estados, algunos están en otro país, tuvieron que huir, y nadie de nosotros ha podido regresar a nuestro lugar de origen, de donde nos desplazaron, que esa sería una de las conclusiones, y aunque nos regresaran, debería haber una reparación del daño por todo lo que hemos pasado. Eso está por ley, en la ley de víctimas, está por ley en varias leyes, en tratados internacionales también. A pesar de contar con pruebas de situación y peticiones formales para la reparación de daños, estas familias viven en la incertidumbre y la desesperación, esperando un cambio que hasta ahora parece distante. Estas familias no solo enfrentan la pérdida de sus bienes y hogares, sino también la incertidumbre y el miedo constante. Entre los desplazados hay niños que preguntan a sus padres si serán asesinados, adultos que han perdido sus empleos y su estabilidad. Todos tenemos problemas como ansiedad, miedo, vivimos con miedo. Yo creo que mucha gente me va a comprender cuando no duermes en las noches, que no tienes nada de darle de comer a tu familia. ¿Por qué? Nos quitaron todo, nos quitaron absolutamente todo, nuestras pertenencias de nuestros padres. De hecho, yo tenía pertenencias de, yo creo, unos 70 años antes, hasta las cucharas, todo nos quitaron nuestros empleos, nuestro estilo de vida, lo que se llama absolutamente todo. Volver a iniciar más después de cierta edad es complejo, la situación que está viviendo Acapulco tampoco da. Yo en mi caso soy pianista, estudié con maestro que por cierto pues acaba de fallecer, el maestro Benigno Burgos Castro, que muchos han de conocer aquí en Acapulco. Sí, estuve trabajando de pianista, he buscado, no he encontrado. También de arquitecto no hay un empleo que sea remunerado, porque hay que luchar. Como representante debo de tener tiempo. Decir una lucha representa 24 horas al día y es algo que no sabe la gente. Si no luchamos, entonces estaremos en una vida normal. La lucha no la comprende hasta que la vives, hasta que alguna injusticia se te hace, vas a comprender la lucha, vas a comprender esas marchas, ¿sí? Vas a comprender muchas cosas. Los afectados mencionaron que es importante que la ley de desplazamiento se implemente en el estado y a nivel nacional, con una fiscalía especializada y un sistema que realmente entienda su situación. Desde el año 2014, cientos de familias en el municipio de San Miguel Totolapan, en Tierra Caliente, se vieron forzadas a abandonar sus hogares y tierras debido a la violencia desatada por grupos criminales. Entre robos, balaceras y amenazas, las familias huyeron hacia zonas más seguras, dejando atrás sus pertenencias, animales y negocios, por lo que el gobierno habilitó albergues temporales en un inicio, donde encontraron un breve alivio. Sin embargo, este respaldo desapareció en el 2020 sin ofrecer soluciones duraderas, según lo narrado por una de las víctimas, quien pide el anonimato por temor a represalias. Llegaron agentes de Tierra Caliente, llegaron a nuestras comunidades, pues hubo balaceras, pues nos balancearon a las casas, nos robaron todo lo que teníamos en nuestras casas, animales, dinero, alhajas, todo lo que teníamos nos robaron. Y pues fue muy complicado porque de allí pues al pasar eso pues nos desplazamos aquí al municipio de donde estamos ahorita, no lo puedo mencionar. Aquí se abrió un albergue y ahí estuvimos en ese albergue. El albergue tuvo hasta
se cerró el 11 de julio del 2020 porque el gobierno ya nunca nos hizo caso, pues ya no nos dieron la atención, ya no le hicieron caso, pues. Y nuestras pertenencias, las tierras que quedaron allá, pues se quedaron allá al abandono, pues ahí están las casas cayéndose en nuestro lugar de origen. Pues no se puede hacer nada, no hay justicia para la gente más vulnerable, para la gente más pobre, no hay justicia. Las víctimas de la violencia que se vivió en 2014 en la Sierra y Tierra Caliente obligó a cientos de familias a abandonar sus pueblos solo con la ropa que llevaban puesta. Allí en nuestras comunidades llegó la gente a hacernos males. Fue el 21 de febrero y el día 27 de febrero se empezó a desplazar la gente para el lado de la costa, pues se empezó a salir así sin ropa, pues con la pura ropa que cargaba uno, sin llevar nada, pues si no sabíamos ni a dónde ir, pues ni qué hacer, pues. Y de acá, pues algunos amigos que ya conocíamos nos dijeron, no, pues tienen que abrir un albergue ustedes para que sobrevivan, porque pues no traen nada, no. Y acá la gente nos empezó a apoyar con comida, nos empezó a apoyar con agua, con un poco de ropa, pero fue muy pesado, incluso yo me quedé allá al último porque se murieron familiares míos y los enterramos allá, pero fue a traerme 3 patrullas del estatal para sacarme allá con 33 familias, con 6 niños, pues. Aquí en el albergue llegamos 73 familias cuando apenas, pero después aumentó el transcurso del tiempo, fueron cantidades fuertes, le llegamos hasta 180 familias desplazadas, que ya por todos éramos como 700 y tantos. A pesar de que la violencia se ha extendido en otras zonas de la región, los desplazados señalan que la ayuda de sus autoridades municipales es prácticamente inexistente, por lo que han quedado en condiciones de extrema pobreza, rentando viviendas en otros municipios, en colonias sin servicios básicos ni apoyos para cubrir sus necesidades esenciales. Sí, recibimos algunos apoyos cuando estaba el exgobernador Ángel Aguirre, así como con la renta del albergue, nos dieron pago de luz, alimentación, pues estábamos en el albergue. Astudillo nos dio un apoyo, pero con ese apoyo que nos dio, pues dijo que ya estábamos solucionado nuestro problema, nos quitó la seguridad que teníamos allí, protección civil, pago de renta, todo eso. Su voz es un eco de una tragedia donde cada día más familias se ven obligadas a huir de sus hogares, buscando un refugio que aún no encuentran. Muchas familias han perdido la esperanza de regresar a su lugar de origen o de recibir algún tipo de compensación. Otras han tenido que armarse de valor y formar parte de la policía comunitaria, como la única alternativa para enfrentar el crimen y proteger a los que aún permanecen en la región. La Gobernación Federal vino en el 2020 vino y se comprometió con el dueño de la propiedad donde estábamos en el albergue, dijo que íbamos que él iba a buscar los medios para que rentara, para que le pagara al inmueble, lo siguiera rentando pues allí. Gobernación Federal vino 3 veces y le engañó al de la propiedad y nos corrieron de allí. Y allí cada quien empezó a salir con sus propias cositas allí que tenía y empezó a buscar para que rentaran en diferentes partes de colonias de aquí donde estamos, en diferentes colonias. Otros se fueron para el Pancingo, otros andan en Morelos, otros están en el Estado de México. Representé un tiempo muchísimas familias como arriba después nos unimos con otros compañeros y que están en Cuernavaca, otros están en el Estado de México, varios grupos, pero andábamos en las 600 familias, que equivalaba a casi como 2,000 por todos, con 3 niños pues. Y algunos juntos, como le digo, luchando, pero el gobierno
nos ignoró, nos siguió ignorando, bueno, nos sigue ignorando, pues no nos toman en cuenta, o sea, no metemos proyectos, explicamos, informamos y el gobierno no nos hace caso en nada. Así que la pobre gente así anda, pues, batallando en las colonias, los corren de sus rentas, hay muchas familias que se enferman, hay niños que se enferman, en el hospital no hay medicamentos, es una serie de necesidades fuertes que hay. El desplazamiento de familias en Tierra Caliente y la Sierra de Guerrero ha motivado el surgimiento de policías comunitarias que buscan defender el territorio y los pocos bienes que les quedan. Pese a que en algunas zonas la violencia no ha disminuido y sigue forzando a más personas a abandonar sus comunidades, según testimonios, algunas de estas regresan a sus pueblos, uniéndose a la defensa comunitaria como única medida para protegerse. El desplazado entrevistado relata cómo la falta de apoyo y la lentitud de respuesta de las autoridades municipales dejaron a las comunidades vulnerables ante la incursión de grupos delictivos. Todo el filo de la sierra tengo entendido que está levantado en comunitarios, pues, andan armados, pues. Me gustaría llevarla un día allá a la sierra para que usted viera cómo es el movimiento. Porque solamente así no vas a dejar tu propiedad, tu ganado, tu tiendita, tu negocito que tengas, tus arbolitos de aguacate, tus palitos de durazno, tus gallinas, guajolotes, tus puercos, borregos. Solamente no lo dejas porque vas a trancar. Y yo cuando me vine, pues yo me agarraron, llegaron y ¿quién los paró? Nadie, pues. Llegaron, entraron y agarraron el pueblo y todo eso. Pedíamos ayuda del gobierno en ese momento por teléfono que atendieran, que no, el gobierno llegó al otro día como a las 4 de la tarde. Entonces por eso los pueblos se levantan en armas porque el gobierno es sordo, es omiso, pues como no es un cuerpo de él, como no son sus hijos de él, no son sus niños. Su familia, claro que no le interesa para atender el caso, pero el que lo está viviendo en carne propia es otra situación complicada, pues. Entonces por eso la gente se levanta en armas porque el gobierno no hace caso, no atiende al llamado del ciudadano, del comisariado de los ciudadanos, de los luchadores sociales. Aun cuando se ha dado la intervención militar y de infraestructura de seguridad en las regiones, los ciudadanos tomaron la decisión de tomar justicia por su propia mano, uniéndose a la policía comunitaria. Cuando realmente las familias están defendiendo su patrimonio, lo poquito que tienen, pues. Y ya anda brava la gente en la sierra, la gente no se va a dejar. Yo veo cada vez está creciendo más. Y le piden al gobierno, cuando va, ahí están los videos, chequen en la vista, le piden que para que les dejen las armas, que se ponga un destacamento de militares, un cuartel, le dan el terreno y todo regalado, sabes que aquí está el terreno, que establezcan un cuartel y nosotros dejamos las armas ya. Yo conozco la tierra y la sierra no es de problema, no es de armas a tomar, pero se ven obligados porque el gobierno no responde al llamado, no atiende a la ciudadanía y entre ellos hay tercera edad, gente discapacitada, niños, o sea, se oye feísimo las balaceras, los niños lloran cuando están las balaceras, cuando llegan tirando. Pese a la autodefensa de los pueblos, esto no ha detenido el éxodo de familias hacia otros lugares del país e incluso a Estados Unidos en busca de seguridad. Los que pertenecen en la región de la Tierra Caliente y Sierra han tenido que adaptarse a condiciones adversas mientras se enfrentan carencias de salud, educación y servicios básicos. A pesar de su esfuerzo, su lucha no ha sido suficiente para captar la atención y el compromiso de los 3 niveles de gobierno. Señalan que desde el inicio de la problemática, quienes estaban en el cargo fueron omisos en su obligación de atender el conflicto. Ahí teníamos de qué vivir, yo tenía mi tiendita de comercio, pues yo tenía mis borregos de establo,
borregos, cría Dorpe, cría del Catadín, cría del borreguito Peligüey. Todos esos borregos estaban llegando a la sierra y yo estaba trabajando sus proyectos. O sea, yo por eso me da mucho coraje con el gobierno. O sea, andamos como limoneros con el gobierno. Yo tenía de qué vivir, tenía mis cosas, tenía mis potreros entelados, tenía mis animales. Mi esposa tenía la tienda porque teníamos fertilizantes, teníamos agroquímicos, vendíamos también, teníamos el depósito de la corona. O sea, no andábamos de limoneros como estos años que llevamos aquí, teníamos de qué vivir, y todas las familias que estuvieron tenían sus cositas. Unos hacían una cosa, sembraban su frijol, su maíz, su tomate, su agua. Otros estaban sembrando árboles más frutales, porque Durango pues ya teníamos allá. Pero o sea, teníamos de qué vivir. El desplazamiento interno forzado en Guerrero derivó de la violencia. Se agravó en el 2016 al 2021, afectando a comunidades enteras en la sierra, la costa y Tierra Caliente, con más de 25,000 personas forzadas a abandonar sus hogares en años recientes. Los testimonios y análisis de organizaciones como el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, así como Tlachinolan, destacan la magnitud de esta crisis que se ha convertido en un problema de derechos humanos, ya que en muchas comunidades los habitantes han sido despojados de sus tierras, viviendas y medios de subsistencia, mientras que enfrentan riesgos de violencia directa. Organizaciones como Tlachinolan y el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón, han abogado por medidas inmediatas para mitigar la crisis con la actualización y aplicación de la Ley 487 del Estado, que tiene como objetivo prevenir y atender el desplazamiento interno, publicado en el Diario Oficial del Estado el 22 de julio del 2014, además de la ratificación de la Ley General para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, reubicación digna y reparación integral de daño a las familias afectadas, incluyendo el acceso a la salud, educación, tierras y proyectos productivos, y la implementación de una estrategia de paz efectiva que aborde tanto el fortalecimiento institucional con la contención de grupos armados. He sufrido constantemente discriminación y omisión. En las instituciones no hay una atención de calidad hacia las víctimas. Han ocultado la verdad con impunidad y corrupción del gobierno. Mi presidenta Claudia Sheinbaum, aquí estoy levantando mi voz. Busco la paz, el cambio por una vida social digna y plena. El desplazamiento de familias en Guerrero provocado por la violencia ha dejado profundas cicatrices en quienes buscan apoyo del gobierno. Las familias desplazadas en la sierra, después de haber perdido sus hogares y su seguridad, continúan alejados de sus tierras para protegerse de la violencia. Pese a que gobiernos anteriores solo atendieron de manera temporal a los desplazados, el 7 de septiembre del 2022, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recibió en Guerrero a la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU, Cecilia Jiménez Damari, con quien se evaluaron las acciones institucionales para atender, prevenir y erradicar el desplazamiento forzado y reintegrar a las víctimas a una vida productiva, de desarrollo y bienestar. En ese sentido, la gobernadora del estado de Guerrero implementó de manera inmediata un programa estatal para la prevención y atención del desplazamiento interno en el estado, el cual integra 5 acciones permanentes para la atención de 17 grupos de desplazados conformados por 2.573 personas, con la finalidad de generar condiciones de bienestar que permitan reconstruir el tejido social de las familias afectadas. Entre las acciones están la entrega de apoyos de vivienda, proyectos productivos y canastas de alimentación a las familias que desafortunadamente sufren esta difícil situación, sumando más de 5.3 millones de pesos de inversión, además de reforzar las labores de seguridad en todas y cada una de las regiones que presentan esta problemática. Gracias por habernos acompañado en un programa más de Reporte Guerrero.